Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han escrito lo siguiente. Quisiera saber si a la luz de la palabra de Dios podemos saber por qué el ser humano tiene más interés en la conservación de las especies y del medio ambiente que por la vida humana. Caso que se ve en la práctica del aborto. La respuesta de esto está en la condición del corazón humano. Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios esperaba que el hombre fuera obediente a mandamientos que Dios le dio cuando el hombre estaba todavía en estado de inocencia en el jardín del Edén. Y el hombre, por varias razones, no cumplió con estos mandatos. Se expuso a la serpiente. Y la serpiente vino y sembró su ponzoña adentro del corazón y de la voluntad humanos. Entonces el corazón y la voluntad humanos se volvieron insensatos, contrarios a la verdad, sin sabiduría. Esto fue el camino por el que optó Lucifer antes de corromperse. Él quiso matar la verdad, por eso en Juan capítulo 8, verso del 40 al 45 leemos algo muy, muy importante. Se los voy a leer. Jesús le está hablando acá a los religiosos de Israel y les dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El Señor Jesucristo le llama aquí al diablo padre de mentira. Dice que él ha sido homicida desde el principio. Lo que Lucifer mató en su corazón fue la verdad. La verdad de quién es Dios, el creador, y quién es la criatura. Y la verdad que nos hace ubicarnos y saber que una es la función, la posición, la naturaleza de Dios el Creador, y otra es la función, la posición y la naturaleza de las criaturas. A él no le bastó ser lo que era y buscó convertirse en un rival de Dios. Por supuesto, Dios no lo permitió, pero con ese mismo engaño y habiendo matado la verdad en su corazón, él vino primero a la mujer, luego al hombre a través de la mujer. Y habiendo sembrado esa ponzoña y ese veneno en el corazón de los hombres, ahora el hombre está buscando ser sabio, listo, inteligente, sin Dios, lejos de Dios. La naturaleza humana se corrompió y esto puso una franca división entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y ahora el hombre camina sin Dios, creyéndose sabio. Y sin embargo, sin Dios no hay sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor reverente a Dios. Así es que cuando entró esta semilla al corazón de los hombres, cuando la serpiente puso esta semilla dentro del hombre, el corazón se corrompió, el corazón se arruinó. Y en Jeremías capítulo 17, verso 9 leemos estas palabras. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La palabra engañoso significa fraudulento, contaminado, torcido, mañoso, traicionero. Y la palabra perverso significa débil, enfermo, incurable. Ese es el estado del corazón de los hombres. Y esa es la razón por la que vemos a los hombres actuar como actúan. Y si nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y Él nos ha salvado, limpiando nuestros pecados, y Él ha venido a morar en nuestro corazón, bueno, a través de Jesucristo, poco a poco
Él nos va llenando de sabiduría, vamos aprendiendo, entendiendo y conociendo la verdad de las cosas, y vamos viendo pues la diferencia entre una conducta de alguien que camina con Dios a una conducta de alguien que camina totalmente ajeno a Dios. Y entonces podemos ver la insensatez que hay en el corazón de los hombres sin Dios. Nosotros caminábamos de esa manera en algún tiempo, pero si ya Cristo está en nuestro corazón, pues nosotros mismos hemos visto los cambios que el Señor ha traído a nuestra vida. Pero el corazón humano es engañoso, es perverso. Es a lo que se le llama el viejo corazón, porque Dios prometió darle al hombre un nuevo corazón, y esto es a través del Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 7, el Señor Jesucristo habla de todo lo que sale de un corazón que ha sido corrompido a causa del pecado. El contexto de esta historia es que los escribas y los fariseos se dieron cuenta que los discípulos de Jesús al comer pan no se lavaban las manos. Ahora, no era por falta de higiene, estaban hablando de un lavamiento ceremonial de manos, buscando ellos no contaminar sus, según ellos, limpias y santas naturalezas con cosas que estuvieran inmundas. Entonces Jesús aprovechó a darles una lección tremenda. Y a partir del verso 15, Marcos 7, verso 15 dice: nada hay fuera del hombre que entra en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Sigo leyendo la historia. Verso 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así es que son 13 cosas, y la última que se menciona acá es la insensatez o la necedad. Y a esta la antecede la soberbia o el orgullo. Y a esta la antecede la maledicencia o la blasfemia. Esta es la condición de un corazón no regenerado por medio de Jesucristo. Un corazón que no ha sido tocado por la sangre redentora del Señor Jesucristo. Así es que aquí tenemos, y un corazón que está en esta condición es un corazón que va a tomar decisiones no sabias, no conforme a la verdad. Es un corazón en donde va a prevalecer su propia percepción. Es un corazón que va a influenciar la mente. La Biblia dice en el libro de Romanos que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y la mente carnal siempre va a razonar contrario a la verdad. Va a tener sus propios argumentos. La persona se va a creer muy lista y muy inteligente y muy sabia. Y todo el tiempo estará especulando o creando razones o disponiendo que una cosa es lo que él cree que es, cuando la esencia de la cosa es totalmente otra. Las cosas, las personas, no son lo que nosotros nos imaginamos que puedan ser o lo que nosotros quisiéramos que fueran. Las cosas tienen una esencia que les fue dada desde el principio por creación. Y la sabiduría es entender la esencia de una cosa, entender la verdad presente de una cosa. Eso es la sabiduría, y eso nos va a conducir al entendimiento y al conocimiento. Pero lo primero es reconocer la verdad de una cosa. Así es que el hombre considera muy importantes unas causas y vilifica y menosprecia por el otro lado otras causas, o justifica atrocidades porque lo que está haciendo es justificando el pecado que hay en el corazón humano, que es el que lleva a cometer esas atrocidades. Pero como el hombre no está haciendo planes para dejar a un lado su conducta,
las atrocidades van a seguir, entonces ahora el hombre tiene que justificarlas de alguna manera. Es así como se conduce el corazón carnal, el viejo corazón. Vámonos al Salmo 14, porque todo esto tiene que ver con el mundo de diferencia que hay entre caminar con Dios o sin Dios en esta vida. Ahora, cuando hablo de caminar con Dios, no estoy hablando de saber acerca de Dios o simpatizar acerca de su causa o estar de acuerdo. No, estoy hablando de conocerlo por experiencia, por medio de Jesucristo. Una vez hemos dejado que Jesucristo nos redima o nos rescate del estado en el que nos encontramos y nos limpie con su sangre, reconciliándonos así con el Padre. Pero el Salmo 14, les leo del verso 1 al verso 3, nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y aquí empieza la necedad. La palabra necio aquí en hebreo significa estúpido, malvado. Y la necedad empieza cuando pretendemos que no hay Dios. Disponemos o imaginamos que no hay Dios. O Dios es un concepto muy personal. Dios es lo que yo quiero que Dios sea. Ese es el necio. El que dice no hay Dios. Ahora, Dios es una persona, Dios es absoluto, Dios es quien es, y su naturaleza, su autoridad, su poder, su carácter, su esencia, no depende del hombre para ser lo que Dios es. Dios ya estaba allí mucho antes que nosotros apareciéramos en el escenario. Así es que Dios no depende del hombre para ser lo que Él ya es. Por el otro lado, los ídolos o las imágenes que el hombre levanta dependen por completo del hombre para ser lo que no son y lo que no llegarán a ser nunca. Esa es la diferencia entre el Dios verdadero que está en los cielos y todas esas cosas que llamamos nosotros dioses. Los dioses son producto de la imaginación del hombre, de la obra de las manos de los hombres, no importa qué forma le den, no importa a qué objeto, figura o idea le llamemos Dios. El día que nosotros desaparezcamos, desaparecerá ese Dios porque dependía todo el tiempo de nuestra percepción y de nuestro concepto. Pero no así Dios el Padre. Nosotros un día vamos a pasar, porque nuestra vida en esta tierra es temporal, Dios va a seguir siendo, siempre ha sido, Él no depende de nosotros. Así es que la necedad o la insensatez comienza cuando negamos a Dios. Y de la misma manera, la sabiduría comienza cuando reconocemos a Dios. Así es que les leo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es Salmos 14 del verso 1 al verso 3, y aquí están hablando de la realidad de la condición humana después que el pecado entró en el corazón de los hombres. Así es que el único que puede venir y justificarnos y convertirnos y transformarnos y llenarnos de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento y de verdad es el Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Así es que la sabiduría comienza cuando Jesucristo llega al corazón. Y la Biblia explícitamente le llama a Jesucristo sabiduría de Dios, poder de Dios. Les voy a leer algunos proverbios. El libro de Proverbios está lleno de referencias y mención a la naturaleza y a la conducta de un corazón necio. Pero en Proverbios 12:23 dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Así es que por eso es que vemos nosotros tanto alboroto y tanta publicidad con una serie de preceptos y cosas que los hombres están buscando establecer como verdaderos, que no lo son y nunca lo serán. En Proverbios capítulo 13, verso 16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y la manifiesta con sus argumentos, con sus razones, con sus maneras de proceder y también con la manera como lidia y trata con los asuntos de la vida.
una manera completamente parcial. El hombre decide que este asunto y aquel asunto son importantísimos, que las especies, que el medio ambiente y que todas esas cosas. Y no digo que no sean importantes, pero efectivamente pareciera ser que le están dando más importancia al problema del cambio climático que al respeto a la vida humana o a la moral. Así es que ahí vemos nosotros cómo el hombre, el corazón que está lleno de insensatez manifiesta la necedad. Ahora en Proverbios 14, verso 9 dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y es imposible hablarle a un corazón no regenerado y decirle: oye, arrepiéntete de lo que estás diciendo, de lo que estás pensando, porque está alejado de la realidad. Eso no es verdad lo que tú estás diciendo allí. Bueno, pues difícilmente lo van a ver, excepto que Dios el Padre los atraiga y los lleve a Jesucristo para que sean rescatados de esa condición en la que pues toda la raza humana se encuentra desde el jardín del Edén. Proverbios capítulo 15, verso 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Así es que ahí tienen pues cómo la necedad se manifiesta de muchas maneras, y una de estas es, según el argumento o la pregunta que nos han hecho, ¿verdad? Que parece que le ponen más interés al cuidado de una ranita que encontraron en un estanque quién sabe dónde, que al asunto de la muerte de los niños, ¿verdad? Por medio del aborto. O le ponen más importancia al humo que está saliendo por una chimenea de una fábrica que al aspecto moral del trato con los seres humanos. Bueno, vámonos a Romanos capítulo 1, verso 8. Romanos capítulo 1, verso 8 nos dibuja este mismo cuadro con diferentes palabras. Voy a leer, desde el verso 18 voy a leer. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vean lo que dice acá, me detengo a comentar. Dice: los hombres detienen con injusticia la verdad. Detener significa restringir, obstaculizar. Restringen, la detienen, la obstaculizan, la entorpecen. Detienen con injusticia la verdad. Así es que los hombres muy en el fondo de su corazón saben cuál es la verdad. Además, si estamos hablando de cosas tangibles, hoy en día la ciencia ha avanzado a tal grado que hay pruebas científicas que pueden decirnos cuál es la esencia de una cosa, de otra cosa. Por supuesto, con las cosas que son físicas, no estoy hablando de cosas morales necesariamente. Pero aún así, aún en contra de la evidencia física, el hombre saca conclusiones que son totalmente contrarias a la evidencia física. Ahora, el hombre ha dispuesto que no hay nada absoluto en este mundo. Eso es insensatez. El primer absoluto es Dios. La verdad es absoluta. Las leyes de la física, de la química, de las matemáticas son absolutas. Si no, 1 más 1 podría ser 2, 3, 4, 5 o lo que uno quiera. Todas esas leyes, las leyes que rigen el universo y que mantienen todo en su lugar y funcionando, son absolutas. Entonces, déjenme añadir, esto significa que la ley moral de Dios es absoluta también. Es absoluta. Y no hay ser humano que no sepa en el fondo de su corazón la diferencia entre lo bueno y lo malo, excepto que lleguen a cauterizar su conciencia. Pero Dios le dio conciencia a todos los seres humanos, y acá el libro de Romanos, un par de capítulos después, dice claramente que todos los hombres tienen la ley de Dios escrita en sus conciencias. Pero volviendo a lo que estamos leyendo, Romanos capítulo 1, voy a volver a leer el verso 18 y sigo de corrido. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y entre paréntesis lo que está diciendo aquí es, si nos cuesta trabajo entender las cosas que no se ven, las cosas invisibles que competen a Dios, Dios ha creado un mundo para que este mundo sea en lo natural un reflejo de ese mundo espiritual y de todos esos principios de operación que hay en el mundo espiritual. Así es que Dios se revela a través de su creación, a través de todas las cosas que Dios ha hecho, si tan solo el hombre estuviera dispuesto a ver. Entonces en el verso 21 sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, entre paréntesis, aquí está tomando por hecho que todos los hombres han conocido a Dios de una forma u otra, pero han elegido sacarlo de su corazón, de su mente, borrarlo del cuadro. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, tal vez pensaremos, pues vivimos en el mundo occidental, aquí no le llamamos dioses a figuras hechas de metal, de madera, de piedra. Bueno, pero dice cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. También nuestro mundo mental crea imágenes, fabrica imágenes y le llaman Dios a eso. O le dan un carácter de absoluto a algo que es una idea personal o una noción personal. Así es que el hombre sin Dios no es sabio, no es sabio. Tiene un corazón lleno de insensatez y por lo tanto entenebrecido. En otras palabras, el hombre no puede ver con claridad, no va a juzgar las cosas con claridad o con realidad. Así es que el resultado de esto, en el verso 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Así es que lo que hace Dios es, le dice al hombre, ok, insistes en vivir alejado de mí, insistes en hacer prevalecer tus propias ideas por encima de mi ley moral, insistes en caminar por tus propios caminos, bueno, pues dale. Y viene Dios y entrega al hombre a sus propios razonamientos, a sus propias ideas. Dios entrega al hombre a la inmundicia, a la concupiscencia de su corazón. Y entonces es cuando el hombre empieza a llamarle bueno a lo malo y empieza a justificar todo lo malo que hace y todo el daño que provoca con argumentos que son totalmente absurdos. En el verso 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahora el hombre se dedica a satisfacer los deseos que están corrompidos, están desproporcionados y deformados, que salen de su corazón entenebrecido y insensato y necio. Entonces ahora el hombre solo se dedica a satisfacer sus propios deseos, su propia lujuria, su propia concupiscencia. El hombre se dedica a buscar establecer sus propias ideas, sus propias razones, sus propias justificaciones. Y en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Así es que aquí estamos hablando, no estamos señalando a nadie, estamos hablando de la condición de la naturaleza humana a causa del pecado que está presente en los hombres. Y no podemos negar el hecho que el corazón de los hombres siempre es tendiente a lo malo. Siempre es tendiente a resistirse, a rebelarse, a enojarse, a provocar pleito. Si ustedes dejan a un bebé a sus anchas, van a descubrir cómo el bebé aprende a manipular a los padres. Descubre que cada vez que grita, los padres corren con la botella de leche y le dan su botella o su pacha. Así es que los bebés aprenden a manipular y no les toma mucho trabajo aprender. Ahora, ¿quién les enseñó? O ponen a un bebé con su hermanito que tiene un juguete y el bebé le quita el juguete al hermanito y dice mío. ¿Quién le dijo que algo que no es suyo es suyo?
y luego viene el otro hermanito y le pega. ¿Quién le enseñó a defenderse? ¿Quién le enseñó a golpear? ¿Quién le enseñó a vengarse? Así es que esa es la tendencia natural del corazón humano. Solo con la ayuda de Dios podemos ver la insensatez de nuestro estado y de nuestros caminos y clamar a Dios y decir: Señor Jesús, yo necesito que me salves. Cambia mi vida, transfórmala. En primer lugar, reconozco que soy pecador y te pido que perdones mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Ven a vivir a mi corazón y reconcíliame así con Dios el Padre y ayúdame a caminar con Dios en mi vida el resto de mis días. Y entonces, cuando llega Jesús al corazón, la sabiduría llega al corazón, dejémosla crecer, veamos cómo ésta crece y el resto será historia. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.